Shalom a todos, un saludo desde la Tierra Santa, desde Jerusalén, Israel. Hoy quiero hablarles acerca de cómo actualizar tu potencial, cómo lograr éxito, elevación, tanto en el campo espiritual como también en la materia, con abundancia, con dinero, con prosperidad, con salud. Los sabios del pueblo de Israel nos dan las pautas. Todo lo que yo comparto viene de la enseñanza de los sabios, de los rabinos, y por eso hoy traigo una vez más las enseñanzas del gran cabalista, el gran rabino de Israel, Rabbeno Yosef Haim, conocido como el Ben Ish Hai, nacido en Bagdad, Irak, maestro de Rabbi Isaac Kaduri, de Rabbi Yehuda Fetaya y de otros grandes hajamim, uno de los grandes rabinos del siglo XX. Y en esta obra, Aderet Eliyahu, que es un comentario cabalístico a la parashá de la semana, en la parashá Vayehi, página 163, el Ben Ish Hai nos trae una explicación a el verso, el pasuk en Bereshit 48:16, donde Jacob en esta parashá está teniendo es cuando tiene su conversación con los hijos, y él sabe que va a morir y comienza a bendecir a cada uno de los hijos. Y hay algo muy interesante relacionado con el secreto del nombre Jacob o Jacob y del nombre Israel. Nosotros sabemos que el nombre Israel tiene un poder espiritual mucho más elevado que el nombre Jacob, que el nombre Jacob. Lo que es más, enseña el Ben Ish Hai que sabemos que los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, por supuesto, todos tenían el mérito de ser llamados por el nombre Israel. Pero el secreto que les voy a revelar en el día de hoy es que todos tenemos el potencial también de lograr ser llamados por este nombre, porque es la energía que oculta ese nombre. Hay un secreto muy grande que tiene que ver con lo que les decía, la actualización, el desarrollo de la persona, la evolución espiritual y material de esa persona. Es la actualización de tu potencial para que deje de estar en potencia a que llegue a manifestarse, a que logres sacar en ti esa fuerza, ese talento, ese don que Dios te ha dado, que la vida te ha dado. Pero sin más dilación, vamos a leer primero las palabras del cabalista Rabbi Yosef Haim, donde él dice lo siguiente, y voy a citar del verso en hebreo. Dice las palabras de Jacob, Génesis, Bereshit 48:16. Amalach Joel oti mikol ra, yebarech et anarim, vayikra bahem shemi, beshem avotai, Abraham y Yitzhak. O sea, dice el verso bíblico, dice que el ángel que me redimió, o sea, a Jacob, estaba hablando Jacob aquí, de todo mal, bendiga a sus hijos y que sean llamados por mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac. ¿Cómo es posible que sean llamados por mi nombre? La bendición que está dando que mis hijos sean llamados por mi nombre. ¿Y cuál es su nombre? Recuerden la historia. Cuando se le cambia el nombre y el nombre es ¿cómo? Israel. Los hijos de Jacob van a ser llamados hijos de Israel. Pero aquí hay un secreto grande y son las palabras del Ben Ish Hai, porque dice, ¿cómo es posible que también los patriarcas Abraham y Isaac también tienen que ser llamados por este nombre? ¿Qué secreto hay aquí? Dice lo siguiente, he sabido que cuando Bené Israel, dice, se apegan a la Torá y los deseos de Dios, de Hashem, son llamados Israel, por el nombre Israel, ya que este nombre significa la importancia que tiene y que este nombre Israel puede ser dividido en dos partes. Yashar, el directo a Dios. Por otro lado, cuando ellos no están conectados a la Torah y mitzvot, o sea, estudio y buenas acciones, son llamados por el nombre Jacob. Se nos dice en el Midrash Rabbah, Parashat Toldot 63:2, que Abraham fue llamado Israel, que Isaac fue llamado Israel, que Jacob fue llamado Israel. Por lo tanto, Jacob bendijo a sus hijos para que siempre estuvieran al nivel del nombre Israel, para que siempre pudieran ser llamados por ese nombre. De ahí la importancia
el poder del nombre Israel. Así está dicho, Vayikra Beshem Shemi. Serán llamados por mi nombre, significando el nombre Israel, no Jacob, Israel, que es Shem Abotai Abraham y Isaac, el nombre también de mi padre Abraham y de mi padre Isaac, como explica claramente el pasú. Quiere decir que espiritualmente hablando, existe, vamos ahora a trasladar estas palabras a un lenguaje aplicado para que podamos comprender. A ver, tenemos el potencial. Uno es el nombre que se nos ha dado al nacer. El nombre que se le dio a Jacob fue Jacob cuando nació. Él no escogió ese nombre, fue lo que se le dio. Todo este mundo con algo que se nos ha dado, con un don que se nos ha entregado. Decía que todos venimos a este mundo con lo que se nos ha dado. En este caso estamos viendo la parábola, la alusión al nombre. ¿Qué quiere decir? Que todos venimos a esta vida con cierto don, con cierto talento, con cierta habilidad. ¿Qué es lo que hacemos con lo que nos ha tocado? Con el país donde nacemos, con la educación que hemos recibido, con las circunstancias en que hemos nacido. Muchos nacen con circunstancias favorables, otros dificultad, pobreza, situaciones que están presentes en la familia, enfermedad, cosas con las que la gente está luchando. Eso es con lo que muchos nacen. Jacob nació con este nombre, pero mereció que se le cambiase el nombre de acuerdo a las cosas que tuvo que enfrentar y venció. No se quedó con lo que las circunstancias, sino que incluso fue capaz de luchar con un ángel. Los textos dicen que es como que luchó con Dios. No solamente luchó, venció, prevaleció. Y por eso es que el ángel le dice después de este combate, a partir de ahora, tu nombre no será llamado Jacob, sino Israel, porque luchaste con Dios y prevaleciste. Y ese es lo que caracteriza al pueblo judío. Que el pueblo judío no se resigna ante las circunstancias, a través de las dificultades, tragedias, adversidades, persecuciones, exilio, problemas. La gente viene y a veces me dicen las cosas, tengo circunstancias, tengo problemas, tengo una situación, tengo tal cosa, como si alguien que fuese espiritual no atravesase problemas. Ahí tienes el ejemplo del pueblo de Israel, pero no se resignó, sino que luchó. Y esa es la fuerza que caracteriza al judío que siempre está buscando levantarse, prosperar, estudiar, crecer y se enfrenta a la vida como se tiene que enfrentarse a Dios hasta que lo venza. Como mismo Jacob se enfrentó a Dios y lo venció. Y por eso mereció la bendición. Pero Jacob fue llamado Israel, o sea, subió de nivel espiritual, de categoría, después que luchó. Y dice que luchó toda la noche. Herido, le deslocaron el muslo. Para toda la vida quedó cojeando. Pero no se rindió, luchó y luchó hasta que mereció la elevación espiritual, hasta que mereció la bendición que le dio Dios, que le dio ese ángel. Y entonces que merece que se le cambie el nombre. Ya no eres Jacob, ya no eres la persona que naciste en esta familia con las circunstancias que tenías, con pobreza, con adversidad, donde no había educación, donde en esa familia nadie estudiaba, nadie progresaba. Y tú, que naciste en esas mismas circunstancias, no te resignaste, te esforzaste, estudiaste, te sacrificaste, fuiste a la universidad, estudiaste una carrera, aprendiste un idioma, luchaste para ser diferente. Fue en tus manos. No esperaste que viniera nadie a salvarte ni a hacer nada por ti, ni que nada. No, no, tú luchaste como Jacob luchó, brazo en brazo con ese ángel, luchó con Dios y dice, y por eso mereces la bendición, mereces la recompensa, mereces que tu nombre ahora sea Israel. Y por eso dicen los sabios judíos que todo aquel que es capaz de actualizar su potencial a través de su propio esfuerzo, merece que también sea llamado Israel. Israel es una condición espiritual, como ya lo hemos visto. El nombre Israel implica, como ya lo dice, Yashar, el conexión directa con Dios. Alguien que puede mirar a la divinidad cara a cara. Miren esta enseñanza que estoy compartiendo. Qué atrevimiento el de los judíos decir y hallar a Él. Estamos conectados con Dios directo, mirar frente a frente a Dios y enfrentarme a Dios a la vida si tengo que hacerlo hasta que lo venza. Alguien diría, uy, qué ego tan grande tienen los judíos. Ese no es el punto. Esa gente no entiende nada de lo que estoy queriendo decir. Es precisamente ahí el secreto del éxito en todo. Es precisamente ahí el secreto del pueblo de Israel. Es precisamente lo que Dios quiere, es eso.
que te levantes, que luches por la verajá, por la bendición. No esperes a que todo te llegue fácil en la vida. No esperes a que todo te aparezca así milagrosamente. Tienes que luchar, tienes que sufrir, tienes que esforzarte como Jacob, que luchó toda una noche y no se rindió y no te dejaré ir, dice Jacob, hasta que me bendigas, le dijo al ángel. Así tiene uno que aferrarse a un proyecto, a una carrera. No te voy a soltar hasta finalizar este proyecto. No voy a parar hasta lograr mis objetivos. No voy a parar hasta lograr mis metas. Pero es el esfuerzo que tú haces, no que otro va a hacer por ti, que nadie puede hacer nada sino lo que tú mismo puedas esforzarte por hacer. La única persona que puede hacer algo por ti mismo eres tú mismo, más nadie. Porque hasta si tú quieres recibir algo de Dios, vas a tener que luchar con Él, como luchó Jacob. Porque Dios no da nada gratis. Nada. Jacob, para recibir la bendición de Dios, tuvo que luchar toda una noche con ese ángel para que entonces, después de tanto esfuerzo, sudor, cansancio, herido, dislocado el muslo, sufriendo dolor, le dijo, ahora subiste de nivel, ahora te voy a bendecir, ahora tu nombre ya no es Jacob, ya no es ese chico que creció con Isaac y Rivka, Isaac y Rebeca, con problemas con su hermano, que ahora fue sin dinero a Labán. No, ya tú ahora tienes un nivel espiritual, ahora te has convertido en uno de los patriarcas. Tu nivel es mucho más elevado. Por eso toda persona que en vez de estar quejándose por las circunstancias de la vida, que la vida es injusta, que mira, que fulanito tiene, que yo no tengo, bla, 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 esfuérzate por hacer algo por tu vida, con lo que te han dado, con lo que naciste, con los recursos que tienes, donde haya, esfuérzate. No va a ser fácil. Ya vimos que para recibir hasta algo de Dios no da nada. Nada llega aquí por gracia ni por... no. Jacob tuvo que luchar a brazo partido con ese ángel para que después lo bendijese. Y ojo, toda la vida quedó cojeando, o sea que pueden quedar secuelas de las batallas duras que nos presenta la vida. Pero para eso estamos aquí, para sacar ese potencial, para eso estamos acá, para sacar toda esa fuerza que tenemos dentro, esa verajá va a llegar, pero eso se logra con la conexión también espiritual, porque ya lo dice, el nombre de Israel significa Yashar el, directo a Dios, conexión con Dios. Entonces, el éxito también está en mi conexión personal con Akadosh Baruj Hu, en la conexión espiritual, en mi propio desarrollo espiritual, el esfuerzo que yo hago en el mundo físico, o sea, trabajar, estudiar, esforzarme, buscar la manera, no rendirme como Jacob que no se rindió, físico forcejeando, esa es la alegoría de esta historia, y logró la conexión espiritual, agarrarse a la divinidad, a esa fuerza, a ese poder espiritual, que ahí está la fuerza del éxito en todo. Eso se llama transformar lo que el potencial en actualización. Eso se llama sacar la fuerza que traemos dentro. Se llama la elevación espiritual, elevación de la conciencia, pero también bendición también a nivel material. Porque ya hemos explicado en otros vídeos que Jacob era muy bendecido materialmente, rico, millonario, en el lenguaje que usamos hoy. Tenía tierra, ganados, propiedades, siervos, y sus hijos también, y sus ancestros también, porque se lo ganaron con su esfuerzo. Y eran gigantes espirituales, conectados con Dios, pero también con los pies en la tierra. También se esforzaron aquí tuvieron que trabajar. Todo el mundo que sabe la historia de los patriarcas saben todas las cosas que tuvieron que atravesar. Y así es la vida de cada uno de nosotros. Nada se logra sin esfuerzo, nada se logra sin sacrificio, pero cuando tú te has esforzado, entonces vas a recibir el resultado, vas a recibir la recompensa, vas a recibir la bendición como Jacob. Y ahora vas a merecer que también seas llamado por el nombre Israel, porque decía, ese es el secreto. Todo aquel que logre esta conexión con Dios, que logre, como dice acá, Torah y mitzvot, ¿qué significa? Más allá del significado literal, Torah significa estudio, instrucción, significa hacer la parte de los libros, estudiar. Mitzvot, buenas acciones. Toda aquella persona que está agarrado a Dios, a lo espiritual, a su espiritualidad, que además se enfoca por estudiar, por superarse, por progresar, que tiene iniciativa, y luego eso lo aplica en la práctica, porque mitzvot es buenas acciones. O sea, todo lo que estudió, el proyecto que quieras lograr, un negocio, una empresa, el idioma que quieras aprender, lo que quieras estudiar, no puede quedar en una idea, no puede quedar en una emoción. Tienes que ponerlo en la práctica, tienes que actuar.
No todo puede quedar en deseos. Tienes que tener la fuerza de voluntad para llevarlo a cabo hasta el final. Porque precisamente Jacob llegó al final, recibió la bendición. Dice que luchó toda la noche. Si hubiera luchado 1 hora, 2 horas, 3 horas, no hubiera recibido nada. Nada. Y el error de mucha gente es que a veces quieren iniciar un proyecto, se quieren mudar, quieren lograr algo diferente, iniciar desde cero, a veces en muchas circunstancias, y tratan una vez, 2 veces, 3 veces, bueno, ya no funciona. Y 3 veces muchos que tienen, porque hay quien trata una vez, falló y ya ahí se rindió. No, Jacob estuvo horas y horas y horas y horas luchando hasta el final que recibió el resultado. No se rindió hasta que no vio lo que quería, hasta que no logró lo que quería, que era la bendición divina. Y así es el éxito en todo en la vida, espiritualmente hablando y materialmente hablando, porque las dos van de la mano, las dos van acompañadas. La persona que recibe la bendición es el que no se rinde, el que es perseverante, el que continúa, el que se aferra, como se aferró Jacob a esa verajá, a esa bendición hasta que la obtuvo. Y por eso mereció la elevación espiritual, ser llamado Israel. Y ese es el nivel que todos tenemos, ese es el potencial que todos tenemos. Besat Hashem, que estos consejos sean de bendición, que sean de luz, de verajá, al Sehut de Rabbeinu Yosef Haim, Alaba Shalom, el Ben Ish Chai, este gran cabalista que nos trae estas enseñanzas y que estamos compartiendo para el beneficio de todos ustedes. Que todos merezcamos a través de nuestro esfuerzo el mérito de que nuestro nombre sea llamado también Israel, que hace referencia a esa conexión directa con Dios, pero también es el resultado del trabajo que hemos hecho, del sacrificio que hemos hecho, del esfuerzo que hemos hecho, de la fuerza que hemos puesto, la perseverancia, la consistencia, de no rendirnos hasta que logramos el resultado, hasta que veamos la bendición. Besat Hashem. Muchas bendiciones a todos desde Tierra Santa, desde Jerusalén, Israel. Shalom a todos.